¿Alguna vez has entrado en un lugar y has sentido un escalofrío inexplicable, como si algo estuviera fuera de lugar? Imagina un bar escondido, donde el tiempo parece detenerse. Los clientes tienen miradas perdidas y cada sorbo de una bebida revela un oscuro secreto. Esto no es solo una historia, es una advertencia. Descubre qué pasa cuando la curiosidad se convierte en terror absoluto. Quédate hasta el final. Vayamos a la primera historia. El bar del sótano, donde beben las sombras, era una noche lluviosa y helada, de esas que parecen hechas para historias oscuras. Las calles estaban casi desiertas, salvo algunos charcos de agua que reflejaban el brillo de las farolas amarillas. Eduardo, un hombre de unos 30 años, había salido del trabajo más tarde de lo habitual. El cansancio pesaba mucho sobre sus hombros, pero algo dentro de él le decía que no quería irse directamente a casa. Fue entonces cuando vio, al doblar una esquina que nunca solía tomar, un letrero brillante que parpadeaba irregularmente. El neón rojo deletreaba las palabras "La última ronda". Nunca había oído hablar de ese bar, pero algo en el lugar parecía atractivo y extraño al mismo tiempo. El edificio era viejo, con paredes de ladrillo desgastadas y una puerta de madera que crujía con el viento. Afuera no había nadie. No salía ningún sonido del interior, pero el cartel insistía, como si lo llamara. Eduardo dudó por un momento. No era el tipo de persona que iba a lugares desconocidos, pero esa noche se sintió diferente. Tal vez era la soledad que sentía, o simplemente la necesidad de un trago para calmar sus nervios. Respiró hondo, empujó la puerta y ésta cedió con un crujido largo y agudo, como si la barra lo estuviera esperando. En el interior, la atmósfera era completamente inesperada. El lugar era más grande de lo que parecía desde fuera, iluminado por una luz tenue y rojiza que creaba sombras inquietantes en las paredes. Había unas cuantas mesas ocupadas por gente que no pareció notar su llegada. Todos tenían la cabeza gacha, concentrados en sus propios lentes, como si estuvieran perdidos en un pensamiento profundo o en algo más oscuro. El aire tenía un olor peculiar, una mezcla de madera envejecida y algo dulce pero enfermizo, como flores marchitas. Eduardo caminó hasta el mostrador, donde un hombre delgado, pálido, con un bigote bien recortado y unos ojos que parecían mirar más allá del presente, lo saludó con una discreta sonrisa. «Bienvenidos a la última ronda. ¿Qué será hoy?», preguntó el camarero en una voz tan suave que era casi un susurro. Eduardo notó que el menú en el mostrador no tenía nombres de bebidas, solo palabras como redención, oblivion y destino. Pensó que era extraño, pero pensó que era parte de algún tipo de concepto excéntrico del lugar. «Tomaré una redención», respondió Eduardo, sin saber exactamente por qué eligió esa palabra. El barman sonrió y comenzó a preparar la bebida, removiendo los ingredientes con movimientos casi fascinantes. Mientras tanto, Eduardo miró a su alrededor. La gente en las mesas permaneció en silencio, y él notó algo que lo dejó paralizado. No había risas, ni conversaciones, ni ruido de vasos chocando. Era como si el bar estuviera vivo, pero sin vida. Cuando el camarero le entregó el vaso, Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La bebida era de un color rojo intenso, como la sangre, y casi parecía brillar en la penumbra. Mientras sostenía el vaso, sintió un extraño calor, como si la bebida palpitara en sus manos. Aún así, dio el primer sorbo, y fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar. El sabor era intenso, una mezcla de dulce y amargo que nunca antes había probado. Pero no fue solo el sabor lo que lo sorprendió. Tan pronto como tragó, lo invadió una sensación de mareo. La barra pareció balancearse ligeramente y las luces parpadearon erráticamente. Parpadeó
tratando de recomponerse, pero lo que vio a continuación le hizo dejar caer el vaso. Las paredes del bar parecían estar cambiando, transformándose en algo orgánico, palpitante, como si estuvieran hechas de carne viva. La gente en las mesas comenzó a girar lentamente la cabeza hacia él, con los ojos vacíos y brillando como pozos de oscuridad. Y fue en ese momento que Eduardo se dio cuenta de que tal vez esa esquina, ese cartel y esa barra no eran una simple coincidencia. Antes de continuar con el vídeo, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí vamos a traer una serie de videos como este, con increíbles historias terroríficas para ti. Seguimos. Eduardo sintió su corazón latir con fuerza, casi como si quisiera salirse de su pecho. Las paredes del bar latían lenta y rítmicamente, como si el lugar estuviera vivo. Tratando de recomponerse, desvió la mirada hacia los demás clientes, todavía sentados en las mesas. Al principio parecía que no se movían como estatuas humanas, pero luego, uno a uno, empezaron a girar la cabeza hacia él de forma sincronizada, casi mecánica. El primero en enfrentarlo fue un hombre de traje, con la piel extremadamente pálida y una sonrisa inquietantemente amplia. Sus ojos eran pequeños y brillaban como los de un depredador al acecho. Entonces, una mujer vestida de negro, con el rostro parcialmente oculto por un velo, inclinó la cabeza hacia un lado, revelando una expresión que parecía congelada entre la tristeza y algo casi demoníaco. Cada rostro que Eduardo encontraba parecía más extraño que el anterior, y todos lo observaban sin pestañear, como si fuera el único ser vivo en ese lugar. Eduardo tragó saliva y volvió a mirar al camarero, pero el hombre delgado simplemente siguió lustrando un vaso como si no se diera cuenta de lo que estaba pasando. ¿Sucede algo, señor?, y preguntó el camarero con la misma voz suave, pero ahora sonaba un poco más amenazante, como si hubiera un segundo significado oculto en sus palabras. Eduardo quiso responder, pero sentía la garganta seca, como si le hubieran quitado todo, el aire de la habitación. Trató de apartar la mirada de los clientes y concentrarse en otra cosa, pero mientras lo hacía, notó algo aún más aterrador. Los clientes no parecían estar bebiendo ni hablando. Ellos simplemente estaban allí. Sus manos sostenían vasos llenos de líquidos que parecían demasiado espesos, y ninguno de los dos hizo siquiera el gesto de llevarse la bebida a la boca. Parecía que estaban esperando. Fue entonces cuando Eduardo notó que más atrás había una mesa diferente a las demás, aislada en un rincón oscuro de la barra. Sentadas allí había 3 figuras que parecían incluso más extrañas que el resto. Llevaban ropa que no coincidía con la época actual, como si vinieran de otra época. Uno de ellos, un hombre robusto, sostenía un cigarro que no humeaba, pero su expresión estaba completamente quieta, como si se hubiera congelado en el tiempo. A su lado, una joven de cabello largo y despeinado miraba intensamente a Eduardo, con ojos que parecían brillar de un rojo incandescente. Eduardo comenzó a retroceder lentamente, pero al dar un paso atrás sintió que algo tocaba su hombro. Se quedó helado. No había nadie detrás de él, pero la sensación era inconfundible, como si unos dedos helados lo hubieran retenido por un breve instante. Rápidamente se dio la vuelta, pero lo único que encontró fue el vacío. Sin embargo, cuando volvió a mirar hacia adelante, notó algo que lo aterrorizó aún más. Los clientes que antes estaban en las mesas ahora estaban de pie. Se habían levantado en completo silencio y permanecían quietos, mirándolo directamente, formando una especie de semicírculo que bloqueaba cualquier vía de escape. Eduardo sintió el sudor correr por su rostro, mientras los ojos de las figuras parecían traspasarlo, analizando cada centímetro de su alma.
Fue entonces que la joven de ojos rojos, la misma que estaba en la mesa aislada, dio un paso adelante. Cuando habló, su voz no sonaba humana. Era un sonido ronco y resonante, como si viniera de un lugar muy lejano. «No deberías haber venido aquí, Eduardo». Trató de preguntarle cómo sabía su nombre, pero antes de que pudiera hablar, todos los demás clientes comenzaron a murmurar algo al unísono. Las palabras eran incomprensibles, pero el sonido parecía una mezcla de llanto, risa y gritos. Eduardo sintió que sus rodillas flaqueaban. El aire a su alrededor se sentía más pesado, como si la barra comenzara a acercarse a él. Eduardo, ahora completamente aterrorizado, comenzó a buscar desesperadamente una salida. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de la verdadera revelación sobre quiénes o qué eran esas personas en el bar. Eduardo sintió aumentar la presión en el aire. Era como si el entorno que lo rodeaba se comprimiera lentamente, asfixiándolo con un peso invisible. El inquietante murmullo de los clientes se hizo cada vez más fuerte, resonando en las paredes del bar, hasta que de repente todo se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Era tan profundo que Eduardo podía escuchar el sonido acelerado de su propia respiración y los frenéticos latidos de su corazón. ¿Quieres saber la verdad? La voz ronca de la joven de ojos rojos atravesó el silencio como una espada. Dio otro paso adelante y los habituales le abrieron paso, como si siguieran una jerarquía oscura que Eduardo no entendía. Todo el que viene aquí tiene una razón, Eduardo, pero pocos salen a contar su historia. Intentó protestar, pero su voz parecía haber desaparecido. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. La joven rió, un sonido metálico que hizo que a Eduardo se le erizaran los pelos de la nuca. ¿Crees que viniste aquí por casualidad? Ella levantó una mano pálida, apuntándolo, y luego el entorno que la rodeaba empezó a cambiar. Las paredes del bar revolotearon como si estuvieran hechas de niebla, revelando escenas que no deberían existir. Eduardo vio destellos de diferentes personas, todas sentadas en la misma silla donde él estaba, con expresiones de miedo y desesperación. Reconoció algunas caras. Eran personas que habían desaparecido misteriosamente en la ciudad a lo largo de los años. El camarero, que hasta entonces había permanecido inmóvil, finalmente habló. Este bar es un lugar de transición, Eduardo. Quienes entran aquí cargan con secretos, pecados o elecciones que los han llevado hasta este punto, y tú no eres diferente. Eduardo sintió un frío que le cortaba la columna. Comenzó a negar con la cabeza, tratando de negar lo que estaba escuchando, pero en el fondo algo le decía que tenía sentido. «No entiendo», logró finalmente murmurar, su voz apenas audible. «Lo entenderás pronto». La joven de ojos rojos dio un paso más y, con un gesto lento, extendió la mano hacia Eduardo. En el momento en que su pálida mano lo tocó, una visión aterradora lo invadió. Se vio conduciendo esa noche lluviosa, distraído, con sus pensamientos demasiado lejos. Vio el momento exacto en el que, sin darse cuenta, perdió el control del coche y derrapó en la carretera oscura. Recordó el sonido ensordecedor del impacto, el cristal rompiéndose, la sangre goteando. Eduardo cayó de rodillas, jadeando, mientras la realidad lo golpeaba como un puñetazo en el estómago. «¿Yo morí?», preguntó con la voz quebrada. La joven ladeó la cabeza y una sonrisa casi gentil apareció en sus labios. «No exactamente. Estás en el umbral, Eduardo, entre lo que fue y lo que será. Este lugar es una prueba, los Sly». Multitud que los rodeaba empezó a reír, pero el sonido era distorsionado, grotesco, como un coro macabro. Eduardo intentó levantarse, pero sintió que sus piernas volvían a fallar. Las figuras a su alrededor comenzaron a acercarse lentamente,
sus rostros distorsionándose en algo monstruoso. «Elige con cuidado tus próximos pasos, Eduardo», dijo la joven, «porque este bar es implacable». Y con esas palabras, la verdadera naturaleza del lugar comenzó a revelarse. Las luces parpadearon, el suelo tembló, y Eduardo se dio cuenta de que su alma estaba en juego. Todo, en lo que creía hasta entonces, estaba a punto de ser puesto a prueba en un enfrentamiento con fuerzas más allá de su comprensión. Eduardo, todavía arrodillado sobre el frío y pegajoso suelo del bar, sintió que su mente daba vueltas. La revelación de que estaba atrapado en un lugar que no pertenecía al mundo tal como él lo conocía fue asfixiante, casi enloquecedora. La joven de ojos rojos, ahora muy cerca, se agachó ante él, mirándolo a los ojos como si intentara descifrar cada fragmento de su alma. «No tienes que aceptar esto, Eduardo», dijo, con una voz que transmitía una mezcla de compasión y crueldad. «Pero necesitas entender, esta barra no es solo un punto de paso, es un espejo de lo que eras. ¿Quién eres?». Sus palabras resonaron mientras el entorno circundante seguía cambiando. Las paredes temblaron, mostrando imágenes que Eduardo apenas podía procesar. Vio destellos de su vida, momentos felices, como su matrimonio con Luana, la sonrisa de su pequeña hija, pero también momentos oscuros, marcados por decisiones egoístas, omisiones y errores que preferiría olvidar. «¡Basta!», gritó Eduardo. Su voz finalmente encontró fuerza. Intentó levantarse, pero los habituales, que ahora parecían menos humanos y más espectros grotescos, lo sujetaron con fuerza sobrehumana. Sus manos heladas eran como grilletes invisibles que lo inmovilizaban contra el suelo. «Aún no lo has visto todo», dijo el camarero, que ahora estaba de pie detrás del mostrador, sosteniendo un vaso vacío de líquido negro que parecía moverse por sí solo. Colocó la taza sobre el mostrador con un fuerte sonido metálico, y el líquido comenzó a expandirse, formando un charco espeso que fluyó hacia el suelo. En ese líquido, Eduardo vio el momento que cambiaría todo. Era él, conduciendo bajo la lluvia aquella fatídica noche, distraído con su móvil mientras respondía un mensaje de trabajo. El accidente que se negaba a aceptar empezó a desarrollarse ante sus ojos. Pero algo era diferente. No estaba solo, en el coche. En el asiento trasero, su hija dormía en su asiento de seguridad, con un osito de peluche abrazado a su pecho. Eduardo gritó, tratando de negar lo que vio. Pero la visión no se detuvo. El impacto, el sonido del cristal rompiéndose, el silencio de muerte que vino después. No solo había perdido su propia vida, también había perdido la de ella. «Por eso estás aquí», susurró la chica de ojos rojos, su voz llena de una tristeza casi genuina. «No pudiste aceptar el peso de tu culpa. No podía afrontar lo que realmente pasó. Y ahora, este lugar exige que lo hagas». Eduardo sintió que las lágrimas corrían por su rostro mientras las figuras a su alrededor comenzaron a murmurar cada vez más fuerte, como un coro de voces acusadoras. «No lo sabía, no quería», gritó, pero sus palabras se sintieron huecas, hundiéndose en el aire pesado del bar. De repente, el barman se acercó sosteniendo el vaso con el líquido negro. Lo colocó frente a Eduardo y le dijo: «Todo lo que hiciste, todo lo que fuiste, está aquí. Acéptalo, o quédate aquí para siempre». El bar ahora parecía vivo. Las paredes latían como un corazón. Los rostros de las figuras se transformaban en algo que Eduardo no podía entender. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el peso de la verdad casi lo paralizó. La joven de ojos rojos levantó la mano una vez más, señalando el vaso. «Lo que hagas ahora decidirá tu destino. No se trata solo de ti, Eduardo. Se trata de lo que puedes enfrentar o de lo que seguirás huyendo.
Eduardo sabía que el siguiente paso lo definiría todo: su alma, su redención o su caída definitiva en ese lugar que no perdonaba a nadie. Entonces, ¿habías oído hablar de historia de terror en un bar? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, y entonces, frente al cristal oscuro y palpitante, Eduardo cerró los ojos. Respiró hondo, sintiendo cada fragmento de su vida pasar ante sus pensamientos. Sabía que ya no podía huir, era hora de enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Mientras tomaba su vaso, la barra pareció congelarse en el tiempo. El silencio, antes ensordecedor, se hizo tan pesado que Eduardo sintió como si el aire mismo lo empujara hacia abajo. Pero cuando sus dedos tocaron la taza, el mundo a su alrededor explotó en luces y sombras. No podía decir si estaba cayendo o si finalmente se estaba levantando. Y entonces todo quedó en silencio. Ahora necesito preguntarte, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Eduardo? ¿Aceptarías la verdad por terrible que fuera? ¿O permanecerías atrapado para siempre en un lugar lleno de arrepentimientos y sombras? Historias como esta nos hacen reflexionar sobre nuestros propios miedos, sobre los secretos que intentamos ocultar incluso a nosotros mismos. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando misterios tan oscuros y fascinantes como este, te invito a ser parte de este viaje con nosotros. Pulsa el botón me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos, porque los misterios más aterradores y las historias más escalofriantes apenas comienzan. Deja en los comentarios qué te pareció esta historia y cuéntame, ¿tendrías el coraje de enfrentar la verdad como Eduardo? Tu participación es muy importante para que podamos seguir brindándote historias que despierten tu imaginación. Y quizás algo más. Muchas gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia aterradora. Vayamos a la segunda historia. The Whisper Bar, un brindis por lo desconocido. Imagínate a ti y a tus amigos entrando a un bar aparentemente común y corriente en busca de una noche de diversión. Pero ¿qué pasaría si en medio de los brindis te dieras cuenta de que el lugar sabe más sobre ti de lo que debería? ¿Qué pasaría si cada sorbo revelara secretos que deberían conocer? Permanecer enterrado. En esta aterradora historia descubrirás qué sucede cuando la sed de diversión se convierte en una invitación a lo desconocido. Quédate hasta el final, porque el desenlace te hará pensar 2 veces antes de volver a entrar en un lugar desconocido. Oscuros secretos del Whispering Bar. Era una noche cálida, con el aire lleno de esa sensación agridulce de un final inevitable. Lucas, Marcos, Ana y Julia eran amigos de la infancia, y esa sería la última noche que pasarían juntos antes de tomar caminos separados. La idea de despedirse por todo lo alto los llevó al Old Crow Bar, un establecimiento conocido por su ambiente único y una atmósfera que mezclaba lo vintage y lo oscuro. Ana sugirió el lugar, excitada por la curiosidad. Es el bar más antiguo de la ciudad. Dicen que tiene historias increíbles, dijo mientras se arreglaba el cabello con una emoción que contrastaba con las miradas vacilantes de Lucas y Marcos. ¿Historias o leyendas?, bromeó Lucas, con una sonrisa nerviosa. Nunca fue fanático de los lugares antiguos, pero no quería arruinar la noche. Cuando llegaron, el bar parecía sacado de una película antigua. La fachada de madera oscura tenía carteles descoloridos y la tenue iluminación le daba una sensación casi teatral. En el interior sonaba una música melancólica, como si los instrumentos lloraran con cada acorde. «Bienvenidos al pasado», comentó Julia en tono de broma mientras abría la pesada puerta. En el interior, el ambiente era aún más peculiar.
Del techo colgaban candelabros de hierro que proyectaban sombras que danzaban por las paredes. Cuadros, antiguos, con fotografías en sepia de rostros desconocidos, llenaban el espacio. Algunas sonrisas en las fotografías eran tan sutiles que daban la impresión de que los retratados sabían más de lo que dejaban entrever. Los 4 amigos se sentaron en una mesa redonda en un rincón, cerca de una máquina de discos que parecía que nunca había sido tocada. El camarero, un hombre mayor de mirada penetrante, se acercó lentamente. «Elegiste una noche especial para estar aquí», dijo, mientras dejaba los menús sobre la mesa. Su voz era ronca y cada palabra parecía pesada en el aire. «¿Por qué? ¿Hay algo especial hoy?», preguntó Ana, curiosa. Él no respondió de inmediato, pero su enigmática sonrisa fue más aterradora que cualquier respuesta. «Lo descubrirás», murmuró, antes de alejarse hacia el mostrador. A medida que avanzaba la noche, el ambiente de despedida dio paso a una extraña tensión. El reloj de la pared parecía moverse más lento y cada pequeño ruido, el crujido de las sillas, el susurro de la música, el tintineo de los vasos, parecía amplificado. Lucas miró a sus amigos y notó algo diferente. Ana estaba inquieta, jugueteaba con el anillo que llevaba en el dedo como si estuviera distraída. Julia miró fijamente la máquina de discos como si oyera algo salir de ella, a pesar de que estaba apagada. Y Marcos se quedó mirando el mostrador, donde el camarero seguía puliendo un vaso que nunca parecía lo suficientemente limpio. De repente, Julia rompió el silencio. «¿Sientes eso?», preguntó. Su voz era casi un susurro. «¿Sentir qué?», respondió Lucas, aunque sabía exactamente a qué se refería. Era como si el aire fuera más pesado, como si algo invisible los estuviera observando. La sensación de ser observado era innegable. Cuando el camarero regresó trayendo los pedidos, dejó sobre la mesa 4 vasos de un líquido rojizo. «Cortesía de la casa», anunció antes de desaparecer de nuevo. El olor de la bebida era dulce, casi enfermizo, pero ninguno se atrevió a rechazarla. «¿Qué bebida es esa?», preguntó Marcos desconfiado. Ana se encogió de hombros y tomó el primer sorbo. «Está bien», dijo, aunque su expresión mostraba algo diferente. Brindaron quizás por última vez, sin saber que ese brindis sería el comienzo de una noche que cambiaría sus vidas para siempre. El ambiente en el Old Crow Bar se hacía cada vez más extraño. Tras el brindis, los amigos intentaron retomar la conversación, pero parecía imposible ignorar el creciente sentimiento de malestar. Era como si algo invisible los rodeara, acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. El camarero volvió a la mesa sin hacer ruido, moviéndose con una ligereza casi sobrenatural, como si no fuera real. Se paró junto a ellos, simplemente mirando, lo que hizo que Marcos se moviera incómodo en su silla. «¿Necesitas algo?», preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz delataba nerviosismo. El camarero no respondió. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como si intentara oír algo lejano. Las amigas intercambiaron miradas confusas y Ana, siempre la más valiente, decidió romper el silencio. «¿Está todo bien contigo?», preguntó. Pero el hombre se limitó a levantar la mano, señalando la vieja máquina de discos que seguía desconectada. Fue entonces cuando la máquina de discos emitió un sonido. Primero un crujido, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. Entonces empezó a sonar una vieja canción, melancólica e inquietante. Era una canción que nadie reconoció, pero parecía resonar directamente en los huesos. Julia cogió a Ana del brazo y le temblaba ligeramente la mano. «No me gusta. Es como si esta canción me estuviera hablando». El camarero finalmente se movió,
pero lo hizo tan abruptamente que todos se sorprendieron. Dejó un papel doblado sobre la mesa y se alejó rápidamente, desapareciendo detrás del mostrador sin hacer ruido. Su forma de caminar era peculiar, casi flotando, como si sus pies no tocaran el suelo. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Lucas, mirando el papel de mala gana. Ninguno de ellos parecía tener el coraje de levantarlo. Finalmente, Ana extendió la mano y desdobló el papel. Las palabras estaban escritas con letra temblorosa, casi infantil. «Estás en peligro. No bebas más». Ana leyó las palabras en voz alta y todos sintieron que se les helaba la sangre. «Esto tiene que ser un mal chiste», dijo Marcos, intentando disimular su miedo con sarcasmo. Pero Julia estaba pálida y Lucas mantenía la vista fija en el mostrador, donde aún se podía ver al camarero de espaldas, puliendo ese mismo vaso que nunca parecía estar limpio. «Hay algo mal en este lugar», dijo Julia. Su voz era un susurro. «Siento que no es humano». Antes de que pudieran responder, el sonido de la máquina de discos aumentó repentinamente, tan fuerte que pareció llenar todo el bar. La música era caótica, casi una cacofonía, y los cuadros de las paredes empezaron a vibrar. El camarero se giró lentamente para mirarlos, y fue en ese momento que notaron algo terriblemente mal. Su boca estaba completamente sellada, como si nunca hubiera tenido labios ni dientes. Los señaló con mano temblorosa, y sus ojos, antes simplemente curiosos, ahora eran negros como la noche, brillando con una intensidad que hizo que Marcos diera un paso atrás. «Creo que es hora de que nos vayamos», sugirió Lucas levantándose ya, pero las puertas del bar, que tan fácilmente se podían abrir, ahora estaban cerradas con llave. El mango no se movía por mucho que lo intentaran. Ana corrió hacia una de las ventanas, pero el vidrio parecía estar hecho de algo mucho más fuerte, como acero. El camarero se acercó lentamente, sin hacer ruido, y volvió a señalar la máquina de discos. Ahora, las imágenes en los tableros también habían cambiado. Los rostros que alguna vez fueron tranquilos se distorsionaron en expresiones de puro terror, como si estuvieran gritándole a alguien que no podía escucharlos. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó Julia, casi presa del pánico, pero nadie tenía respuestas. Solo sabían que de alguna manera estaban atrapados allí, en el bar más oscuro que jamás habían visto, con un camarero que no necesitaba palabras para transmitir un terrible mensaje. No estaban a salvo, atrapados en ese ambiente asfixiante. Los amigos decidieron mantener la calma. A pesar de la tensión, intentaron actuar como si todo fuera solo una extraña coincidencia, una broma de mal gusto del camarero o del dueño del bar. Después de todo, no tenía sentido que un lugar tan ordinario pudiera esconder algo tan siniestro. Tal vez solo necesitemos hacer lo que él quiere. ¿Quién sabe? Tal vez nos deje ir, sugirió Lucas, mirando con recelo al camarero, que permanecía inmóvil, observando desde lejos con sus ojos vacíos e inquietantes. Ana suspiró, tratando de aligerar el ambiente. «Está bien, estamos exagerando. Brindemos como planeamos y esperemos a que las puertas se abran solas. Tal vez sea algún sistema de seguridad loco». Forzó una sonrisa y levantó su copa, esperando que los demás hicieran lo mismo. Los amigos levantaron sus copas de mala gana, tratando de ignorar el creciente sonido de la máquina de discos, que ahora emitía una melodía casi hipnótica, llena de notas que parecían desafiar la lógica. Cuando los vasos se tocaron durante el brindis, el sonido resonó de manera extraña, como si hubiera algo dentro del vaso que amplificara el ruido. «¿Amistad y supervivencia?», bromeó Marcos, tratando de aligerar el ambiente, pero nadie se rió. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta de algo.
Mientras inclinaba su vaso para tomar un sorbo, una luz inusual se reflejó en el líquido. No era solo el reflejo normal de las tenues luces del bar. Había un brillo peculiar, casi sobrenatural, que parecía bailar dentro del cristal. ¿Ustedes ven esto?, preguntó con la voz llena de temor. Los demás miraron sus propios lentes y notaron lo mismo. Un resplandor chispeante, como si miles de diminutas partículas iluminadas flotaran en el líquido. Fue fascinante y al mismo tiempo profundamente inquietante. Lucas acercó el vaso a su rostro, tratando de entender lo que estaba viendo. Esto no es normal. Es como si hubiera algo vivo aquí. De repente, el brillo empezó a intensificarse. El líquido parecía estar hirviendo, emitiendo un leve estallido. Julia dejó caer el vaso al suelo y se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de extenderse, el líquido brillante se acumuló en un pequeño charco que parecía latir como un corazón palpitante. «Esto no es real, no puede ser real», gritó Julia retrocediendo hacia la pared. Los demás se quedaron paralizados, observando cómo el líquido en el suelo comenzaba a moverse por sí solo, formando pequeños filamentos que parecían intentar conectarse entre sí. El camarero, como respondiendo a aquel extraño suceso, comenzó a moverse nuevamente. Caminó lentamente a través de la habitación, recogiendo una bandeja con más vasos idénticos, todos brillando con la misma luz inquietante. Dejó la bandeja sobre la mesa sin decir una palabra y se alejó. «¿Quiere que tomemos esto?», dijo Marcos, mirando los vasos con una mezcla de miedo y fascinación. «De ninguna manera», gritó Ana, tirando otro vaso al suelo. «Ya es suficiente. Esto es una especie de trampa. Tenemos que salir de aquí». Pero antes de que pudieran hacer algo, la máquina de discos volvió a cambiar de melodía y ahora reproducía una canción aún más fuerte e inquietante. El brillo del líquido comenzó a intensificarse, hasta el punto de iluminar la habitación con una luz sobrenatural. Los cuadros de las paredes vibraron y las sombras de la habitación parecieron crecer, tomando formas humanas que se movían por sí solas. Era como si el bar estuviera vivo, respondiendo a su presencia, intentando asfixiarlos. El brillo de los vasos parecía tener un propósito, como si esperara que alguien se rindiera y bebiera el líquido. «No voy a beber eso, nunca», gritó Julia. Pero en ese momento, un sonido estrepitoso resonó por toda la habitación, y todos los vasos comenzaron a romperse, como si estuvieran a punto de explotar. Mientras el brillo de los vasos parecía amenazar con engullir la habitación, Julia, en un impulso de desesperación, corrió detrás de la barra del bar. «Aquí hay una puerta», gritó, señalando una pequeña trampilla en el suelo. Era viejo, de madera desgastada y con bisagras oxidadas. Tiró de la manija con fuerza, revelando una escalera que conducía a un sótano oscuro. «Quizás sea nuestra única salida». «¿Estás seguro de que es una buena idea?», preguntó Lucas, vacilando mientras la barra parecía palpitar con esa extraña energía, como si estuviera viva. «Podría ser una trampa. ¿Preferirías quedarte aquí con esas cosas brillantes?», respondió Julia, bajando ya los primeros escalones. Un olor pesado y húmedo se elevó desde el sótano, haciendo que todos se miraran antes de seguirla. El grupo bajó las escaleras. Las luces de sus teléfonos móviles parpadeaban contra las paredes de piedra del sótano. El suelo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero había claras marcas de pasos recientes. «Alguien estuvo aquí, y no fue hace mucho tiempo», dijo Ana, en voz baja pero llena de temor. A medida que avanzaban, el espacio parecía ampliarse. El sótano era mucho más grande de lo esperado, con pasillos que se bifurcaban en múltiples direcciones. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos, grabados con lo que parecía ser sangre seca.
¿Qué es eso?, murmuró Marcos pasando su mano por uno de los dibujos. Los símbolos parecían palpitar bajo su tacto, como si fueran parte de piel viva. ¡No lo toques!, gritó Ana, alejándolo. Esto no es normal. Nada de esto es normal. Más adelante, una pesada puerta de metal oxidado bloqueaba el paso. Parecía ser de una vieja caja fuerte, con una rueda en el centro que se usaba para desbloquear el mecanismo. ¿Deberíamos abrir esto?, preguntó Lucas, con la mano temblando mientras giraba el volante. La puerta se abrió con un chirrido largo y profundo, revelando una habitación que estaba lejos de ser un simple bar. En el centro de la habitación había una mesa larga, hecha de madera maciza oscura, con profundas marcas de cortes en su superficie. Alrededor de la mesa, las sillas estaban dispuestas meticulosamente, como si estuvieran esperando invitados. Pero lo que hizo que todos se quedaran sin aliento fue lo que había sobre la mesa: vasos iguales a los que habían visto allí, todos llenos del mismo líquido brillante y pulsante. Colgados de las paredes había retratos antiguos, pero cada rostro parecía familiar. «Espera, ¿estos somos nosotros?», dijo Julia, acercándose a uno de los cuadros. Y era verdad. Cada cuadro tenía el rostro de uno de los amigos, pero se veían diferentes, más pálidos, con ojos hundidos y expresiones en blanco, como si ya no fueran humanos. «Eso es imposible», susurró Ana, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Fue entonces cuando Lucas se dio cuenta de algo aún más aterrador. Al final de la habitación había un gran espejo, pero el reflejo que mostró no era el de ellos. Era el camarero, inmóvil, mirándolos desde el otro lado, con la misma mirada vacía y malvada. «¿Lo que está sucediendo?», gritó Marcos mientras las luces de los teléfonos celulares comenzaban a parpadear, casi como respondiendo a la creciente tensión en el aire. De repente, una risa baja resonó en el sótano. No vino de ninguno de ellos. Era una voz ronca y profunda que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. «Bienvenido a tu destino», dijo la voz. «Aceptaste unirte. Ahora perteneces aquí». Las puertas que conducían al bar se cerraron de golpe y las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, los amigos escucharon el sonido de pasos que se acercaban, pasos que no eran los suyos. Entonces, ¿alguna vez habías oído hablar de historia de terror en un bar? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, la oscuridad parecía devorar cada suspiro, cada latido acelerado de los amigos. La única luz que quedaba era el brillo del extraño líquido en los vasos sobre la mesa. Latía como si estuviera vivo, proyectando reflejos macabros que bailaban a través de las paredes. Los pasos en la oscuridad se detuvieron, pero la sensación de que algo o alguien los observaba se intensificó. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó Ana, pero Julia, fijada en el brillo de las gafas, parecía paralizada. «¿No lo entiendes? Eso es lo que quieren. La elección está aquí, en los vasos». Lucas se acercó cautelosamente, intentando comprender. En el reflejo de ese líquido pulsante, vio más que su propia imagen. Vio lo que parecía ser su futuro. Él mismo, sentado en la barra, pero diferente, pálido, con los ojos sin vida, sirviendo a los demás que llegaban allí. Dio un paso atrás, horrorizado. «Si elegimos la copa, acabamos como ellos». Marcos, presa del pánico, comenzó a golpear las paredes, buscando una salida, mientras la risa baja y siniestra de antes resonaba nuevamente. Esta vez, más claro, más cercano. «Puedes irte, pero hay que elegir. Beber o quedarte en la oscuridad para siempre». El aire se volvió más pesado, casi imposible de respirar,
Y entonces, al otro lado de la habitación, empezó a aparecer una puerta de madera. Brillaba dorado, emitiendo una luz cálida, casi como una promesa de seguridad. Pero la voz volvió, ronca y amenazadora. La luz es mentira. El verdadero destino está en las copas. Julia, abrumada por un coraje demencial, cogió uno de los vasos y se quedó mirando el líquido palpitante. ¿Y si es un truco? ¿Y si esta es la única salida real? La única salida es no seguir su juego, gritó Ana, tirando el vaso de la mano de Julia. El líquido se esparció por el suelo, quemando la madera como si fuera ácido, mientras el brillo de los otros vasos comenzaba a aumentar, cegando a todos en la habitación. El grupo aguantó, gritando, mientras la luz los envolvía por completo, y luego silencio. Se despertaron afuera del bar. El edificio estaba abandonado, con tablas cubriendo las ventanas y el letrero de neón apagado. ¿Salimos?, preguntó Lucas, todavía jadeando. Pero cuando miraron su reflejo en un charco de agua en la acera, notaron algo horrible. Sus rostros eran diferentes, sus ojos estaban vacíos, como los de las fotos del sótano. El bar había dejado su huella. Se habían ido, pero algo en ellos nunca volvería a ser lo mismo. Y así, con una simple elección, descubrieron que el verdadero terror no siempre está en la oscuridad, sino en la duda que llevamos dentro de nosotros mismos. Ahora dime, si fuera tú, ¿cuál sería tu elección? ¿Tendrías el coraje de afrontar lo desconocido o te rendirías al miedo? Si esta historia te puso la piel de gallina, estás en el lugar correcto. Aquí, en el canal, tenemos muchas otras historias oscuras que afectarán tu mente y tu corazón. Así que no dejes que el miedo te impida suscribirte al canal ahora mismo. Deja tu me gusta para ayudarnos a traer más historias escalofriantes. Comparte con ese amigo que ama el buen terror y activa la campanita para no perderte nada. Y recuerda, cada elección tiene sus consecuencias. ¿Cuál será el tuyo?